Hola amigos de EmprendeGo, soy Ignacio Guerra y en el día de hoy vamos a hablar sobre las finanzas de mi negocio. En el video anterior hablamos sobre las finanzas personales, dejamos claro muchos conceptos importantes, pero es importante también que hablemos de las finanzas, de cómo administrar financieramente nuestro negocio y tengamos una idea clara sobre la diferencia entre mis ingresos, mis finanzas personales y las finanzas de mi negocio y cómo éstas pueden ir creciendo el concepto de utilidad, de rentabilidad y de capital de trabajo. Entonces, si este es tu video, síguenos hasta el final y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ir viendo es mi dinero separado del capital de mi empresa. Muchas veces cometemos el error como microempresarios, como pequeños emprendedores, de decir, claro, mi dinero es el capital de mi empresa. Yo debo separarlo, porque cuando yo creo una empresa, entonces mi dinero entonces pasa a ser un aporte de capital de mi empresa. Supongamos que este capital fue un aporte inicial de 3 millones. Puede ser que yo junté el dinero, lo ahorré o que simplemente lo pedí prestado. Pero tengo como capital de mi empresa 3 millones de pesos. Un ejemplo muy simple. Por otro lado estaría mi dinero, que vendrían siendo mis ingresos, los ingresos que por concepto de utilidad yo percibo en mi empresa. ¿Cuál es el concepto de utilidad? Es decir, las ganancias que me genera ese negocio. Vamos a poner un ejemplo muy simple. Yo tengo un producto que a mí me cuesta comprarlo en China o en el mercado de Santiago, por ejemplo, 5.000 pesos. Y yo ese producto lo vendo a 10.000 pesos. Tendría yo una utilidad de 5.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque yo debo separar ese capital. Es decir, el precio de compra. Lo separo. Porque si me lo como justamente y digo, bueno, gané 10.000 pesos, en el fondo después no voy a tener para comprar nuevamente ese producto y venderlo. Es la lógica, ¿no? ¿Verdad? Entonces es importante ver de que mi utilidad en ese sentido serían 5.000 pesos. ¿Ya? Si yo esto lo multiplico por 30 ventas en el mes, voy a tener justamente una cierta cantidad de dinero que vendrían siendo 150.000 pesos. Y así sucesivamente voy obteniendo utilidades dentro del mes. Entonces es muy importante ver que dentro del capital de mi empresa se van generando utilidades. De esas utilidades que se van generando en mi empresa, es muy importante hacer la separación entre lo que es capital y utilidad, porque dentro de una empresa, para crear una empresa que tengo el capital inicial, que fueron los 3 millones, no todo va a ser mercadería. Por ejemplo, si yo vendo productos tangibles, también a lo mejor tuve que comprar un computador, una maquinaria, muebles de una oficina, diferentes tipos de gastos que están asociados. Por lo tanto, el capital que yo tengo para mercadería no vendrían siendo los 3 millones, sino que a lo mejor 1 millón, que vendría siendo el ejemplo que estamos poniendo aquí en el día de hoy. De esa mercadería, de ese capital que yo tengo de 1 millón, que es el flujo para poder comprar mes a mes la mercadería, me va generando unas ciertas utilidades. Y de esas utilidades yo voy a percibir un porcentaje como mi sueldo y otro porcentaje como ahorro e inversión. El porcentaje lo pones tú, pero aquí estamos haciendo una gráfica para que lo entiendas. Si yo digo que todas esas utilidades de mi empresa van a ser mías y las voy a ingresar como mi sueldo, como mi ingreso económico de ese mes, porque tú tienes que pagarte, ¿cuál es el error que va a cometer? Que tu empresa entonces no va a poder seguir creciendo, se va a ver estancada todos los meses. En cambio, si tú solamente dices, bueno, mis utilidades para poder pagar mi sueldo van a ser solamente el 50%, y vamos a poner un ejemplo, y otro 50% va a ser ahorro e inversión, yo voy a permitir entonces que este capital se vaya duplicando, vaya incrementando y vaya generando pues más poder adquisitivo para comprar mercadería, más ventas y por lo tanto un crecimiento en mi empresa. Entonces es muy importante ver los números de la empresa. Y aquí justamente vamos a poner un ejemplo de esa mercadería de la cual yo compré 1 millón. Vamos a poner que nos fue estupendamente bien un mes y yo vendí toda la mercadería y generé una rentabilidad del 100%. Entonces en esa rentabilidad vamos a poner, supongamos que la utilidad
es de 2 millones, ¿ya? Entonces la utilidad del 100% venía siendo otro millón. Entonces solamente estamos poniendo un porcentaje. Vamos a poner que ese porcentaje aquí es mayor al millón. Tendríamos que multiplicarlo. A lo mejor sería un 150%. Nos generó 2 millones de pesos como utilidad, ¿ya? Entonces de esos 2 millones de pesos, justamente que es la utilidad, estamos hablando de que ese mes en total yo gané 3 millones, ¿ya? Porque estoy separando mi millón de pesos que compré en mercadería, ¿ya? Entonces, de esos 3 millones de pesos separo la mercadería que fueron 1 millón y yo gané 2 millones, ¿ya? Como empresa ese mes. De esa rentabilidad de esos 2 millones de pesos me voy a pagar a mí 1 millón, que es el 50%, ¿ya? Y el otro 50%, que es el otro millón, yo no me lo voy a comer, sino que se lo voy a dar a mi empresa. Entonces mi empresa va a tener 1 millón más el millón que tenía y le va a generar de eso aquí 2 millones de pesos, que es el aumento de capital, que es lo que nosotros queríamos hablar en los números de la empresa. Entonces eso va a permitir a mí que haya un aumento de capital. Entonces este millón era el millón que yo tenía en mercadería aquí. Y ese mes que me fue muy bien, entonces me generó esa rentabilidad de los 2 millones. Saqué 1 millón para mí como mi sueldo, como mi ingreso. Y el otro millón lo puse aquí como ahorro e inversión. Por lo tanto, el siguiente mes yo voy a tener 2 millones para poder comprar mercadería, ¿ya? Y entonces, si yo logro vender toda esa mercadería, en el fondo voy a generar 4 o 5 millones de pesos. Y de esos 5 millones de pesos puedo hacer el mismo ejercicio. Yo separo 1 millón como mi sueldo ese mes, no lo subo. Y justamente van a quedar de 4 millones en ese sentido hipotético para seguir aumentando el capital de mi empresa. Y entonces así mi empresa va a ir creciendo. Estas son las estrategias que utiliza la empresa para poder crecer. El problema de nosotros muchas veces los microemprendedores, aunque seamos pequeños, estoy poniendo un número a lo mejor grande, a lo mejor no tan grande dependiendo de tu estatus financiero, es que de esa utilidad nosotros pescamos el 100% de ella y la llevamos a nuestro bolsillo. Y entonces la empresa no sigue creciendo. A lo mejor si la utilidad de mi empresa se me fueron 500.000 pesos. Una realidad más del microempresario normal. Entonces yo de ese tengo que generar un porcentaje, aunque sea mínimo, aunque sean 100.000 pesos a lo mejor, que vayan acá y vayan a aumentar el capital de mi empresa. Esos son los números muy importantes que tenemos que conocer para generar un plan de negocios en nuestra empresa. Entonces yo tengo que proyectarme y decir, bueno, este es mi dinero y este es el capital de mi empresa. Es intocable. Si yo me lo como, si yo lo llevo a mi bolsillo, entonces no hay empresa. Chao empresa. ¿Y esto qué significa? Que nos vamos a la quiebra, ¿ya? Entonces por eso que es muy importante que nosotros solamente pesquemos, tomemos un porcentaje de esas utilidades y lo demás lo hagamos levantar el capital, seguir creciendo ese capital. Este es un ejemplo típico de un emprendedor normal que trabaja solo, que no tiene más empleados, que no paga sueldos, pero que ya en el tiempo lógicamente vendríamos aquí poniendo esa distribución entre mi sueldo, el sueldo de mis trabajadores y el porcentaje de ahorro e inversión que voy a ver en mi empresa. De esa forma entonces vamos manejando los números de nuestra empresa y vamos haciendo que esta siga creciendo en el tiempo. Esa sería la estrategia empresarial del día de hoy. Bueno, esperamos que te haya gustado este video de EmprendeGo. Síguenos, danos un me gusta, un comentario, dale al botón de la campanita y nos estaremos viendo en un próximo video.